85 años, el destino de miles de ciudadanos del Estado español cambió para siempre. Hace 85 años, la brutal represión franquista extendió sus garras a lo largo y ancho de Galicia, un territorio que no fue frente de batalla y en el que fueron perseguidas, masacradas, encarceladas, aniquiladas, sin piedad y sin más motivo que el odio, todas aquellas personas que defendieron el régimen republicano y los valores democráticos, ejecutando una violencia calificada como santa y justa por los obispos adeptos al régimen. Hace 85 años, en la madrugada del 28 de agosto, 11 vecinos de Cangas, que habían sido detenidos pocas horas antes, con nocturnidad y alevosía, en un fallido y repetido intento de que la noche borrara sus huellas asesinas, fueron conducidos a la fuerza al lugar donde hoy nos encontramos, por un grupo de vecinos, de falangistas, cuentan. Yo simplemente les definiría como un grupo de asesinos. A 10 de las víctimas las mataron aquí. El número 11, Stanislao Ferreiro, logró escapar por breve tiempo, pero le dieron caza y muerte en Punta Subrido. José Nores Rodríguez tenía tan solo 16 años y toda la vida por delante. Trabajaba como albañil y le gustaba jugar al fútbol. Eugenio Bastos Fernández, de 18 años, conocido como Jatón, era mecánico de barreras y miembro de las JSU. Alejandro Martínez Pazó, de 19 años, cantero de profesión y miembro del Partido Socialista, y su hermano José Martínez Pazó, de 26 años, casado, miembro del Partido Socialista. Daniel González Graña, alias Gadé, marinero de 24 años, miembro de Alianza Mariñeira, sindicato de la CNT. Estanislao Ferreiro Núñez, al que llamaban Boreiro, de 24 años, cantero. Antonio Blanco Rodal, de 26 años, casado, marinero, afiliado al Partido Comunista de España. Guillermo Fernández Fernández, de 27 años, albañil, afiliado al Partido Socialista. Antonio Ferreiro Núñez, de 32 años, canteiro, contador del sindicato del ramo de edificación de Cangas desde 1935, casado. Secundino Ruibal Villar, cantero de profesión, de 38 años, casado. Normandino Núñez Martínez, el mayor de todos, de 46 años, marinero, afiliado también a Alianza Mariñeira. Intentaron hacer desaparecer los cadáveres y las huellas de su crimen, arrojándolos al mar, pero el mar de todos los ahogados los meció, los puso un sudario de algas y fría espuma de olas, los arrastró hacia escollos y rocas. Ese mar que les agitaba como si quisiera despertarlos de la muerte, devolvió a algunos de ellos a esta tierra dolorida, a sus hogares huérfanos, donde gemían sus enlutadas mujeres, sus padres, sus hijos. Los cuerpos de Daniel González Graña, Antonio Blanco Rodal, José Martínez Pazó, Antonio Ferreiro Núñez y Normandino Núñez aparecieron casi 2 meses después. Fueron inscritos oficialmente como muertos con la ya consabida letanía de murieron a causa de una hemorragia interna por herida de guerra. ¿De qué guerra, me pregunto, si en Galicia no hubo frente de batalla? Si aquí los únicos fusiles que se dispararon fueron para exterminar a civiles que pensaban diferente, que querían un mundo más justo, más solidario, más libre. Hoy estamos aquí un año más para recordarlos, porque nunca, si es verdad, se olvida. Me hubiera gustado también citar los nombres de los asesinos. No los conozco, y esto no es bueno, porque el silencio en cierta medida los absuelve. Existe un denominador común inherente a todos los golpes militares: terror, muerte, desaparecidos, ausencia de derechos humanos, ausencia de justicia. La dictadura franquista fue la portadora del terrorismo de Estado y, lo que es peor, en España, a lo largo de décadas de democracia, los opresores han vivido rodeados de impunidad, la misma impunidad que hoy envuelve a los pocos que quedan con vida. El franquismo humilló a las víctimas y la modélica, entre comillas, transición cubrió su vida con un velo de indiferencia. Los hechos de nuestra dramática historia son tan contundentes que no pueden ni deben ignorarse.
Quienes perdieron la vida, como los mártires de Angueiro, sufrieron todas las negaciones por parte del sistema represivo. Negaron su detención, su tortura, su asesinato. Tenemos la obligación moral de no olvidar esto. Hay que recordar. Recordar es una palabra hermosa, procede del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. De esto trata la memoria histórica, un concepto que nos traslada al pasado y nos coloca en el lugar y momento en que vivieron y padecieron las víctimas, y nos descubre cómo la ausencia de reconocimiento de estas nos ha abocado a un reconocimiento real de la historia. Recuperar la memoria de las víctimas es la alternativa al silencio impuesto, es un acto subversivo porque damos voz a los que fueron silenciados, devolvemos la dignidad a los que fueron ultrajados, ponemos fin a la impunidad del opresor y deja de perpetuarse la traición. Sin embargo, es una frágil conquista que, como sabéis, tiene muchos enemigos al acecho. Hay que ser conscientes, hoy más que nunca, de que en España se perpetraron crímenes de lesa humanidad, un ataque a los derechos humanos fundamentales que por su gravedad suponen un agravio no solo a las víctimas y a sus familias, sino a toda la humanidad en su conjunto. Crímenes que buscaban aterrorizar, disuadir de cualquier resistencia, humillar, acabar con la libertad y con la vida. Delitos que no prescriben y que pueden y deberían ser perseguidos en todo tiempo, ya que los autores de estos crímenes no pueden contar con ninguna protección ni medida de gracia en ningún país. Pero para eso es vital contar con la justicia universal de la que carecemos en este Estado. Este Estado, el Estado español, es tierra de impunidad, reposa sobre un inmenso osario sin letreros ni cruces. Ya advirtió el poeta visionario León Felipe que detrás de Franco llegarían los enterradores y los arqueólogos. En el Estado español aún existen más de 114.000 víctimas del franquismo desaparecidas, ignoradas por los poderes del Estado, enterradas en cunetas y fosas comunes. Nadie puede decidir que el pasado no existe e intentar premeditada e interesadamente enterrar una parte de la historia en la que más sangre inocente ha sido derramada. Conocer la verdad es un derecho que nadie debería negar y aunque ninguna democracia debería soslayar una reflexión sobre el pasado, en España se aprobó una ley de amnistía en 1977 que continúa vigente. Una ley que, según la ONU, choca con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y que, a pesar de ella, incluso si hubiera sido aprobada por referéndum o una consulta, que no es el caso, España tiene la obligación de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las desapariciones. Quiero recordar el origen de la palabra amnistía. Proviene del griego amnestía, que significa olvido. Disculpadme un momento, ¿me puedes dar el agua? Lo siento, pero es que se me está secando la boca y creo que no voy a poder decirlo bien. Bueno, en el caso español, la ley de amnistía es una amnesia vergonzosa, máxime cuando la aprobación de la misma fue ejecutada engañando al pueblo por unos políticos que decían buscar la reconciliación nacional. La amnistía no tiene cabida si se produce antes de un proceso judicial y sobre todo cuando se trata de actos de suma gravedad como lo son la tortura, el asesinato y la desaparición forzada. Esta ley del olvido impuesto de todos y para todos no curó ninguna herida. Ningún Estado puede imponer el olvido sobre lo irreparable o lo imperdonable, porque cuando el perdón se ejerce desde el Estado, ese perdón se convierte en enemigo de la justicia y usurpa el derecho de las víctimas a perdonar si es que así lo desean. No hay paz, y lo sabemos, ni reconciliación sin justicia, sin reconocimiento ni condena por el daño causado a las víctimas, aunque la reparación para casi todas ellas llegue tarde. Y aquel tiempo que muchos dejaron por muerto y resuelto, mientras que personas y grupos vinculados al régimen franquista siguieron estableciendo su legitimidad e influencia,
Aquel tiempo volvió en sí y nos hirió mortalmente, porque el perdón, insisto, no puede regalarse, no puede imponerse, porque la magnitud del agravio fue tan grande, porque las leyes han protegido a los criminales y no a las víctimas. Los muertos ya no pueden exigir que el agravio sea resarcido y además no se puede otorgar el perdón sin justicia. Pero ¿cómo perdonar lo imperdonable? La única respuesta es la memoria. La memoria del agravio siempre debe ser mantenida. Somos los vivos los que hemos de transferir a las generaciones futuras la memoria individual y colectiva de todas las víctimas. Ese es el valor de la memoria. Somos los vivos los que hemos de pedir justicia y luchar porque se alcance. La memoria es capaz de señalar a los verdugos y espero que la memoria también sea capaz de destapar la verdad, de ejecutar la necesaria justicia y dotarla de su verdadero sentido y de otorgar la ansiada reparación, porque el paso del tiempo no debilita esta petición, al contrario, la hace mucho más legítima. Y para eso necesitamos un Estado que se implique hasta pringarse, que asuma toda la responsabilidad para con las víctimas, que no deje a voluntad de los ayuntamientos de diversos colores políticos las políticas de memoria, que valore a las víctimas del franquismo como lo que son, víctimas del terrorismo de Estado. Y las víctimas no son solo los asesinados o desaparecidos, también lo son los hombres y las mujeres que fueron encarcelados, torturados, los esclavos del franquismo, los hombres y las mujeres que se vieron abocados al exilio, los que fueron hacinados en los campos de concentración franceses, los deportados a los campos nazis con la complicidad del franquismo, los miles de niños arrebatados a sus padres, los hombres y mujeres que actuaron en la resistencia antifranquista y que fueron aniquilados por el aparato represor del régimen, las madres que quedaron viudas, las niñas y niños que quedaron huérfanos por el encarcelamiento o la muerte de sus padres, y muchos miles y miles de ciudadanos a los que bajo el manto del nacionalcatolicismo se les privó vivir una vida en libertad. José Nores, Eugenio Bastos, Alejandro y José Martínez, Daniel González, Estanislao Ferreiro, Antonio Blanco, Guillermo Fernández, Secundino Ruibal, Antonio Ferrero y Normandino Núñez. Os mataron, pero vuestro recuerdo, aunque vista de tristeza, vuestro soplo de libertad, llega hasta nosotros y crecéis cada año como robustos laureles de memoria.